Buenos días para todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a disertar estos minutos acerca de este tema, liberándonos del sentimiento de culpa. El texto que tomamos de base será Romanos 8:1. Pablo entonces nos dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, solamente para ellos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Nada más incisivo, más tallador, algo que punce más y algo tan permanente, tan constante como el sentimiento de culpa. El sentir que hemos dicho algo en un momento de nuestra vida, que hirió, que molestó, que dañó a otra persona, que la ofendió. El haber transgredido, haber infringido una norma, principio o ley, produciendo un malestar continuo. Es como si alguien nos persiguiera permanentemente. En esto hemos estado más de uno, ¿sí? O muchos, ¿sí? O diría que casi todos hemos estado por allí, ¿sí? Nos cuentan a las crónicas policiales, ¿sí? Un asesinato que hubo de una joven, ¿cierto? Y la policía, apoyada precisamente en esos sentimientos de culpa, dispuso de una trampa, ¿sí? Y la ubicó en la tumba de la muchacha. Y después de varios meses, el criminal, ocultándose en la noche, ¿sí? Escondido, fue llorando a la tumba a pedirle perdón. El micrófono oculto que había puesto la policía le delató y entonces fue capturado. Hagámonos la pregunta, ¿qué hizo que ese hombre fuera hasta la tumba de su víctima? Sin duda alguna, había un sentimiento de culpa, ¿sí? Que lo acusaba, lo mortificó, le hirió, ¿sí? Le molestó y no aguantó más y fue hasta la tumba a pedirle perdón. ¿Sí? La palabra dice, no hay paz para el impío, dijo mi Dios. Isaías 48:22. El sentimiento de culpa es algo que nos carcome y es preciso deshacernos de esto o terminaremos como muertos en vida, juntando tristeza, angustia, frustración, impotencia, remordimiento. Ese era el problema. En el Salmo 32 el rey David, ¿sí? Comentaba acerca de lo que había dentro de su interior. ¿Sí? Había justamente un sentimiento de culpa que lo acusaba. Y entonces, agobiado, él le dedicó un tiempo a Dios. Esa fue la clave. Y declaró, le confesó su problema, declaró su falta, declaró su pecado, según dice el versículo 5. Y su pecado entonces fue quitado y su sentimiento de culpa fue echado. Se sintió libre, ¿sí? Porque David sabía en quién había creído y se alegró entonces su espíritu, dice el versículo 10. Dio testimonio de esto. Sin duda, David recordaría durante el resto de su vida ese pasado triste, ¿sí? Pero ya no le carcomería entonces, ¿sí? En la memoria del hombre quedan esos recuerdos imborrables para que siempre tuviera en cuenta su error, su consecuencia y su liberación. Por eso, aunque ya no nos carcome esos malos recuerdos, ¿sí? Siempre van a estar ahí. Quisiéramos nosotros borrarlos de nuestra memoria, pero de todas maneras ya no va a ser, ya no tiene veneno. Todos somos culpables y tenemos algo de qué avergonzarnos, ruborizarnos. Así nuestra falta no haya sido igual a la del criminal aludido, ¿sí? Pero quisiéramos deshacernos de ese problema, quisiéramos expulsar de nuestra memoria eso, olvidarlo, pero eso es absolutamente imposible. No lo podemos borrar. Dios nos promete entonces un pacto de gracia, ¿sí? Un favor o un don planeado, decretado y concedido por Dios y celebrado hasta siempre, ¿sí? Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos, sin defecto en su presencia. O sea que cuando nosotros nos encontremos con el Señor, no puede haber absolutamente nada. Es el preciso instante en que nuestra memoria se libra de esa carga, que aunque ya no nos hace peso, ya no tiene veneno,
De todas maneras es una causa y eso es un mal recuerdo y eso queda por fuera. Pablo dice eso en Efesios 1-4, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. El hombre angustiado, agobiado por el peso de su falta, ha de dedicar un tiempo diario a Dios, como dijimos, como hizo el rey David. Dedicarle 10 minutos, 15 minutos, media hora diaria para solicitarle que le quite ese peso tan enorme que lleva. Y Dios le responde, claro que sí, si me lo pides yo te quito ese peso y te añado gracia. Solamente para los que andan en Cristo Jesús. Son muchas las personas vivas que están hoy en el mundo, o supuestamente vivas, pero que están muertas en sus sentimientos de culpa por algo. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. A eso es que se refiere. Así que cuando nosotros predicamos el Evangelio, hacemos énfasis en esta parte a la persona a quien nos dirigimos. El gozo que Él nos da está rodeado por la paz que viene únicamente del cielo. Esa es la razón de su primera venida, como también el de su segundo advenimiento. Así que es nuestro deber predicar esta voz de salvación. Dios les bendiga grandemente a ustedes. Amén.